Capítulo 10. El bosque oscuro. El paseo de la muerte. La magia de Raistlin. Lo único que Tanis sintió cuando entraron en el bosque fue el alivio de ocultarse de aquel sol otoñal. El semielfo recordó las leyendas que había oído sobre el bosque oscuro. Historias de espectros contadas alrededor del fuego, y no pudo dejar de pensar en el presagio de Raistlin. Tanis sentía que el bosque tenía más vida que cualquier otro en el que hubiera estado nunca. En él no reinaba el silencio mortecino que habían sentido anteriormente. Pequeños animalillos parloteaban entre la maleza, y los pájaros aleteaban en las ramas superiores de los árboles. Alrededor suyo revoloteaban insectos con alas de alegres colores. Las hojas se movían y crujían, y las flores ondeaban a pesar de que no soplaba brisa alguna. Era como si las plantas mostrasen que estaban vivas. El grupo entró en el bosque arma en mano, avanzando cautelosos con prudencia y desconfianza. Después de caminar durante un rato intentando evitar que las hojas crujiesen y viendo que por el momento no había nada que temer, todos se relajaron, a excepción de Raistlin. Caminaron por un sendero limpio y despejado durante un buen rato, a ritmo ligero. A medida que el sol bajaba, las sombras se iban alargando. Tanis se sentía distendido y relajado. Ya no temía que aquellas horribles criaturas aladas lo siguieran hasta allí. Parecía imposible que existiera maldad en aquel lugar, a menos, como había dicho Raistlin, que uno la llevara consigo al bosque. El semielfo vio que el mago caminaba solo, con la cabeza gacha, bajo las sombras de los árboles que parecían caer pesadamente sobre él. Tanis tembló y se dio cuenta de que el aire se iba enfriando a medida que el sol descendía tras las frondosas copas. Había llegado el momento de buscar un lugar donde acampar durante la noche. Tanis sacó el mapa de Tasslehoff para examinarlo una vez más antes de que oscureciera. Estaba dibujado por un elfo, y sobre el bosque, con runas claras e ininteligibles, podía leerse las palabras «bosque oscuro». Pero el bosque en sí estaba delineado tan vagamente que Tanis no podía precisar si las palabras se referían a este bosque o a otro más al sur. Raistlin debe estar equivocado, pensó Tanis. Este no podía ser el bosque oscuro. Y si lo era, su malevolencia era sencillamente un producto de la imaginación del mago. Siguieron caminando. Pronto llegó el crepúsculo, ese momento mágico de la tarde en el que todo se hace más misterioso. Los compañeros comenzaron a rezagarse. Raistlin renqueaba y jadeaba, y el rostro de Sturm tenía un tono ceniciento. Tanis estaba a punto de proponer que se detuvieran a acampar cuando, como anticipándose a sus deseos, el sendero desembocó en un claro y amplio y verdoso. Del suelo brotaba agua pura y cristalina que serpenteaba por redondeadas rocas, formando un riachuelo poco profundo. El claro estaba cubierto por una tentadora mata de hierbas espesas y rodeado de árboles altos y protectores. En el preciso instante en que llegaba a él, la débil luz del sol se tornó roja. Poco a poco fue perdiendo fuerza y las neblinosas sombras de la noche se deslizaron entre los árboles. «No dejéis el camino», salmodió Raistlin cuando sus compañeros comenzaban a entrar en el claro. Tanis suspiró. «No sucederá nada, Raistlin. El camino está a la vista. No está ni a 10 pies de distancia. Vamos, tienes que descansar. A todos nos hace falta. Mira». Tanis le mostró el mapa. «No creo que este sea el bosque oscuro». De acuerdo con este, Raistlin desdeñó el mapa, y el resto de los compañeros, haciendo caso omiso del mago, abandonaron el camino, comenzando a instalar el campamento. Sturm se dejó caer junto a un árbol y cerró los ojos dolorido, mientras Caramon, hambriento, escrutaba en busca de la más mínima sombra pasajera. A una señal suya, Tasslehoff se internó en el bosque en busca de leña para prender una hoguera. Mientras los observaba, la expresión de Raistlin se torció en una sardónica sonrisa. «Estáis locos. Este es el bosque oscuro, como comprobaréis antes de que transcurra la noche». Se encogió de hombros. «Aunque necesito descansar, no abandonaré el camino». El mago se sentó sin separarse de su bastón. El hecho de que los otros intercambiaran miradas de complicidad enfureció a Caramon. «Vamos, Raistlin, únete a nosotros. Has ido a por leña y yo tal vez pueda cazar un conejo». «No le dispares a nada». El hilo de voz con el que Raistlin habló hizo que todos se estremeciesen. «No dañes nada en el bosque oscuro».
a ninguna planta, a ningún árbol, a ningún pájaro, ni a ningún animal. Estoy de acuerdo con Raistlin, dijo Tanis. Tenemos que pasar aquí la noche, y no quiero matar a ningún animal de este bosque si no es estrictamente necesario. Cenaremos de nuestras misérrimas provisiones. Los elfos nunca quieren matar, refunfuñó Flint. El mago nos asusta con sus misterios, y tú nos matas de hambre. Bien, si somos atacados esta noche, espero que el enemigo sea comestible. Lo mismo digo, enano. Caramon suspiró, se acercó al riachuelo y comenzó a beber. Hasselhoff regresó con la leña. No la he cortado. Le aseguró a Raistlin. Simplemente la recogí del suelo. Pero ni siquiera Riverwind pudo lograr que la madera prendiera. Los troncos están húmedos, declaró después de intentarlo, arrojando el trozo de yesca en la bolsa. Necesitaremos luz, dijo Flint, cada vez más inquieto al ver que las sombras de la noche se cernían sobre ellos. Los sonidos del bosque, que durante el día habían resultado inofensivos, ahora eran siniestros y amenazadores. Espero que no le tengas miedo a las leyendas, siseó Raistlin. No, solo quiero estar seguro de que el Kender no me robará la bolsa en la oscuridad. Muy bien. ¡Shirak! El puño de cristal del bastón del mago brilló con una pálida luz blanquecina. Era una luz fantasmagórica, muy tenue, que parecía enfatizar lo amenazador de la noche. Aquí tienes luz, susurró suavemente el mago hincando la parte inferior del bastón en el suelo. En aquel momento, Tanis sintió algo muy extraño. Perdía su visión de elfo. Debería ver los cálidos contornos rojizos de sus compañeros, pero estos no eran más que negras sombras bajo aquella oscuridad. No dijo nada a los demás, pero le invadió una sensación de temor, rompiendo la tranquilidad de la que había disfrutado hasta aquel momento. Yo haré la primera guardia, ofreció Sturm decidido. De todas formas, no debo dormir con esta herida. Una vez conocí a un hombre que lo hizo, y nunca más volvió a despertar. Haremos turnos de 2, dijo Tanis. Haré el primero contigo. Los demás abrieron sus fardos y comenzaron a organizar los lechos sobre la hierba, todos excepto Raistlin, quien no se movió del sendero, sentado con la cabeza baja e iluminado por la débil luz de su bastón. Sturm se instaló debajo de un árbol. Tanis caminó hasta el arroyo para saciar su sed. De pronto, oyó detrás suyo un grito ahogado. De un solo movimiento, desenvainó la espada y se puso en guardia. Los demás también habían sacado sus armas. Tan solo Raistlin seguía sentado, inmóvil. «Guardad vuestras espadas», dijo. «Aquí no os servirán de nada. Solo una magia poderosa podría contra estos seres». Estaban rodeados por un ejército de guerreros. Por sí solo, este hecho ya hubiera sido suficiente para helarle la sangre en las venas a cualquiera. Los compañeros hubieran podido enfrentarse a aquella situación, pero lo que no podían era refrenar el pánico que los invadía, entorpeciendo sus sentidos. Aquellos guerreros estaban muertos. Todos recordaron el comentario que Caramon había hecho. Contra los vivos no me asusta luchar, pero contra los muertos... Una luz fugaz y blanquecina delineaba sus cuerpos. Era como si el calor humano que habían poseído, estando vivos, se prolongara terriblemente tras la muerte. La carne de sus cuerpos se había podrido, y de ellos solo quedaba la imagen que el alma recuerda. Cada guerrero, ataviado con una antigua armadura, llevaba un arma que podía infligir terribles heridas. Pero los espíritus no necesitaban armas, podían matar simplemente por el pánico que inspiraban, o bien con un ligero toque de sus gélidas y mortecinas manos. ¿Cómo podemos luchar contra estos seres?, pensaba Tanis inquieto. Él, que nunca había sentido pavor ante enemigos de carne y hueso, se sentía invadido de pánico e incluso llegó a plantearse la huida. Enojado consigo mismo, el semielfo intentó calmarse y volver a la realidad. ¡La realidad! ¡Qué ironía! Echar a correr era inútil, se dispersarían y acabarían perdiéndose. Tenían que quedarse y controlar la situación de alguna forma. Comenzó a caminar hacia los fantasmagóricos guerreros. Los muertos no dijeron nada, ni hicieron ningún movimiento amenazador. Simplemente se mantuvieron quietos donde estaban, bloqueando el camino.
Era imposible contarlos, ya que algunos parecían centelleantes, mientras otros se apagaban y desaparecían. No sé cómo saldremos de esta, admitió Tanis para sí mismo, sintiendo que un sudor frío le recorría todo el cuerpo. Uno de estos espíritus guerreros sería capaz de matarnos tan solo alzando una mano. Cuando el semielfo se aproximaba a ellos, vio un destello de luz. Era el bastón de Raistlin, quien estaba de pie, en medio de sus atemorizados compañeros. Tanis se dirigió hacia él. La luz tenue del cristal se reflejaba en el rostro del mago, dándole un aspecto tan fantasmagórico como el de los espectros que tenían ante ellos. «Bienvenido al bosque oscuro, Tanis», dijo el mago. Tanis se atragantó. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para conseguir que brotase algún sonido de su reseca garganta. «¿Quiénes son estos?» «Son esbirros espectrales. Hemos sido afortunados». ¿Afortunados? ¿Por qué? Son los espíritus de los hombres que en vida se comprometieron a realizar alguna misión y luego faltaron a su promesa. Su condena es realizar esa misión una y otra vez hasta que merezcan su liberación y puedan encontrar en la muerte el verdadero descanso. ¿Y por qué, en nombre del abismo, nos convierte eso en afortunados? Quizás se comprometieron a liberar el bosque de forasteros. Es posible, pero no creo que sea así. Tendremos que averiguarlo. Antes de que Tanis pudiese reaccionar, el mago dio unos pasos y encaró a los espectros. Raistlin, exclamó Caramon con voz ahogada, comenzando a caminar hacia él. Tanis, que no dé un paso más, ordenó Raistlin. Podría ser peligroso. Tanis sujetó al guerrero por el brazo y le preguntó a Raistlin: ¿qué vas a hacer? Voy a formular un encantamiento que nos permita comunicarnos con ellos. Percibiré sus pensamientos y ellos podrán hablar a través mío. El mago echó la cabeza hacia atrás y la capucha le cayó sobre los hombros. Estirando los brazos, comenzó a hablar. Astbilak, Parvilakar, Astbilak, Parvilakar, Sutangus Moipar, murmuró, y luego repitió la frase 3 veces. Mientras Raistlin hablaba, el grupo de guerreros se dividió, y en medio de ellos apareció una figura aún más imponente y terrorífica que el resto. Era más alto que los demás. Llevaba una reluciente corona, y su vieja armadura estaba ricamente decorada con joyas. Caminaba hacia Raistlin. Caramon, angustiado, apartó la vista, y Tanis no se atrevió a hablar ni a gritar, temeroso de molestar al mago e interrumpir el hechizo. El espectro alzó una mano descarnada y la movió lentamente en dirección al mago para tocarlo. Tanis se estremeció. Si el espectro lo tocaba, significaba la muerte. Pero Raistlin estaba como extasiado y no se movió. En aquel instante, habló. Vosotros, que habéis muerto hace tiempo, utilizad mi voz viva para contarnos vuestros amargos pesares. Después, dejadnos en libertad para atravesar el bosque, pues como veréis, leyendo nuestros corazones, nuestro propósito no tiene nada que ver con la maldad. La mano del espectro se detuvo bruscamente, y sus pálidos ojos escudriñaron el rostro de Raistlin, reluciendo en medio de aquella oscuridad. El espectro bajó la cabeza ante el mago. Tanis contuvo la respiración. Sabía que el mago tenía poder, pero ¿hasta tal punto? Raistlin le devolvió el saludo, y luego se situó a su lado. Su rostro era casi tan pálido como el de la fantasmagórica figura, el viviente muerto y el muerto viviente, pensó Tanis temblando. Cuando Raistlin habló, su voz ya no era su acostumbrado susurro sibilante, sino una voz profunda y autoritaria que resonaba en todo el bosque, tan fría y cavernosa que parecía venir del centro de la tierra. ¿Quiénes sois vosotros que osáis atravesar el bosque oscuro? Tanis intentó contestar, pero su garganta estaba totalmente seca, y Caramon, junto a él, no podía ni levantar la cabeza. El semielfo notó que algo se movía a su lado. Era el Kender. Maldiciéndose a sí mismo, intentó sujetarlo, pero ya era tarde. El pequeño personaje se deslizó bajo la luz del bastón de Raistlin y se plantó ante el espectro. Tasslehoff saludó respetuoso. Soy Tasslehoff Barfoot, pero mis amigos, dijo señalando con su pequeña mano al resto del grupo, me llaman Tas. ¿Quiénes sois vosotros? Eso poco importa, entonó la voz sepulcral.
Sabed tan solo que somos guerreros de tiempos inmemoriales. ¿Es verdad que rompisteis una promesa y que ese es el motivo por el que estáis aquí? Preguntó Tas con curiosidad. Así es. Habíamos hecho la promesa de custodiar esta tierra. Pero descendió de los cielos la montaña ígnea y la tierra se resquebrajó. De las profundidades ascendieron seres demoníacos y nosotros arrojamos nuestras espadas y huimos despavoridos hasta que nos sobrevino una muerte mucho más amarga. Hemos sido llamados para cumplir nuestra promesa, ya que el mal vuelve a acechar estas tierras. Aquí permaneceremos hasta que lo expulsemos y consigamos restablecer la paz. De repente, Raistlin dio un grito y sacudió la cabeza. Las órbitas de sus ojos comenzaron a girar hasta que se quedaron en blanco y su voz se transformó en miles de voces que gritaban a la vez. A través suyo, y por efecto del encantamiento realizado, los espectros se lamentaban recordando su pasado. Todos se asustaron, incluso el Kender, quien dio unos pasos atrás y miró inquieto a su alrededor intentando localizar a Tanis. El espectro levantó el brazo en un gesto autoritario y el túmulo cesó. Mis hombres quieren saber el motivo por el que habéis entrado en el bosque oscuro. Si se trata de algo maligno, la maldad caerá sobre vosotros y no viviréis para ver el nuevo día. No. Nada malo, por supuesto que no. Se apresuró a responder Tasslehoff. Pero naturalmente, nosotros no tenemos ninguna prisa, y supongo que vosotros tampoco. O sea, que os la contaré. Para empezar, estábamos en la posada del último hogar en Soleis. Probablemente no la conozcáis. No estoy seguro del tiempo que hace que está allí, pero no existía cuando sobrevino el cataclismo, y por lo que parece vosotros sí que existíais. Bien, allí estábamos escuchando a un anciano relatar historias sobre Huma, y él, el anciano, no Huma, le dijo a Goldmoon que cantara su canción. Y ella dijo que qué canción, y luego la cantó y el buscador decidió convertirse en crítico musical. Y Riverwind, que es aquel hombre alto, de más allá, empujó al buscador, quien cayó sobre el fuego. Fue un accidente, pues él no tenía ninguna intención de que se quemara, pero el buscador ardió como una antorcha. De cualquier forma, el anciano me pasó la vara y me dijo que le golpeara, y yo así lo hice. Y la vara se volvió de cristal azul, y las llamas cesaron, y... ¡Cristal azul! La voz del espectro resonó en la garganta de Raistlin, profunda y cavernosa. El espectro comenzó a caminar hacia ellos. Tanis y Sturm saltaron hacia adelante agarrando a Tas y apartándolo a un lado, pero vieron que la única intención del espectro era examinar al grupo. Sus titilantes ojos miraron a Goldmoon y, alzando una mano, le hizo una señal para que se acercara. ¡No! Riverwind trató de evitarlo, pero ella lo apartó suavemente y caminó hacia el espectro con la vara en la mano. El fantasmagórico ejército les rodeó. El espectro extrajo su espada de su desvaída vaina y la mantuvo en alto sobre su cabeza. La hoja proyectó una pálida luz blanquecina teñida de una llama azulada. ¡Mirad! Exclamó Goldmoon. La vara destelleaba azulada, como si dialogase con la espada. El fantasmagórico rey de los espectros se volvió hacia Raistlin y alargó una lívida mano hacia el aturdido mago. Caramon emitió un tosco bramido y, soltándose del brazo de Tanis, desenvainó su espada y arremetió contra el guerrero espectral. ¡Ahora verás, maldito! ¡Suelta a mi hermano! La hoja atravesó el fulgurante cuerpo, pero fue Caramon quien, chillando de dolor, cayó al suelo retorciéndose. Tanis y Sturm se arrodillaron junto a él, mientras Raistlin lo miraba con expresión impasible. «Caramon, ¿dónde...?» Tanis, desesperado, intentaba averiguar dónde tenía la herida el guerrero. Mi mano. Caramon sollozaba estremecido. Tenía su mano izquierda, la mano con la que empuñaba la espada, apretada bajo el brazo derecho. «¿Qué te ha pasado?»,
preguntó Tanis. Entonces vio que la espada del guerrero estaba cubierta de escarcha y lo comprendió. Todo lo que entraba en contacto con aquellos seres se helaba. Tanis alzó la mirada horrorizado y vio que la mano del espectro agarraba firmemente a Raistlin por la muñeca. El frágil cuerpo del mago se vio sacudido por un temblor y aunque su rostro se retorció de dolor, no se desplomó. Sus ojos se cerraron. Las líneas de cinismo y amargura que surcaban su rostro se suavizaron. La paz de la muerte se cernía sobre él. Tanis lo observó horrorizado, oyendo solo parcialmente los roncos gruñidos de Caramon. Entonces, vio cómo el rostro del mago se transformaba en una expresión de éxtasis y su halo de poder aumentaba, brillando con una intensidad casi palpable. «Hemos sido llamados», dijo Raistlin con una voz que no era la suya, ni tampoco ninguna de las que Tanis le había oído utilizar. «Debemos acudir». El mago les volvió la espalda y, dejando el claro en el que los compañeros habían acampado, siguió internándose en el bosque, sujeto aún por la descarnada mano del rey espectral. El círculo, formado por los espectros, se abrió para dejarles pasar. ¡Detenedlos! Gimió Caramon poniéndose en pie. «No podemos». Tanis intentó contenerlo, y al final el guerrero se desplomó en sus brazos sollozando como un niño. «No creo que le ocurra nada. Es un mago, Caramon, y nosotros no podemos comprenderlo. Lo seguiremos». Los ojos de los espectros centellaban mientras observaban cómo los compañeros pasaban ante ellos para seguir penetrando el bosque. El ejército cerró filas tras ellos. El rey espectral, abandonando la mano de Raistlin, retrocedió hasta reunirse con sus guerreros. Poco a poco, sus descarnadas y fantasmagóricas figuras fueron diseminándose por los senderos, desapareciendo entre la maleza para continuar su vida errante a la espera de poder combatir el mal y de ese modo alcanzar el descanso eterno. Después de un corto trayecto, los compañeros se detuvieron. El mago, que tenía los ojos cerrados, suspiró ligeramente y cayó al suelo desmayado. Cuando Sturm corría hacia él, apareció Caramon, ansioso por conocer la suerte que había corrido su hermano. Al volver en sí, Raistlin comenzó a murmurar extrañas palabras que nunca antes había pronunciado. ¡Raistlin! ¡Raistlin! ¡Raistlin!, exclamó Caramon zozollando entrecortadamente. Por fin, los párpados del mago se abrieron. «El encantamiento me ha agotado», susurró débilmente. Debo descansar». Ya lo creo que descansaréis. Resonó una voz, la voz de un ser vivo. Tanis se llevó la mano a la espada. Él y los otros se colocaron rápidamente delante de Raistlin en actitud protectora, dándole la espalda y mirando hacia la oscuridad. En aquel preciso momento apareció Solinari, tan repentinamente como si una mano la hubiera sacado de debajo de un pañuelo de seda negra. Su luz les permitió ver la cabeza y los hombros de un hombre que se hallaba en pie entre los árboles. Sus hombros desnudos eran tan anchos y fuertes como los de Caramon, y una melena de largo cabello se le ensortijaba alrededor del cuello. Tenía unos ojos brillantes que relucían con frialdad. Los compañeros oyeron un crujido en la maleza y vieron el reflejo de una punta de lanza levantada que señalaba hacia Tanis. Arrojad vuestras insignificantes armas. Estáis rodeados, no tenéis escapatoria. «Es una trampa», gruñó Sturm. Mientras hablaba se oyó un estruendoso resquebrajamiento de ramas y se dieron cuenta de que había más hombres rodeándoles. Todos ellos armados con espadas que relucían bajo la luz de las lunas, Solinari y Lunitari. No era un hombre, era un centauro. Humano de cintura para arriba y con cuerpo de caballo de cintura para abajo. Galopó graciosamente hacia ellos, y al hacerlo resaltaron sus poderosos músculos. Hizo un gesto imperativo, y varios centauros más se acercaron al camino. Tanis desenvainó la espada. Flint estornudó. «Debéis venir con nosotros», ordenó el centauro. «Mi hermano está enfermo», protestó Caramon. «No puede ir a ninguna parte». «Subidlo a mi espalda», ordenó con frialdad. «Si alguno de vosotros se siente cansado, le podemos llevar». «¿A dónde nos lleváis?», preguntó Tanis. «No estáis en situación de hacer preguntas». El centauro pinchó a Tanis en la espalda con su espada.
Viajaremos lejos y rápido, por lo que os sugiero que os montéis. Pero no temáis. Cuando pasó ante Goldmoon la saludó, levantando una de sus patas delanteras. Esta noche no os sucederá nada malo. Tanis, ¿puedo montar? Rogó Tasslehoff. No confiéis en ellos. Dijo Flint, estornudando violentamente. No confío en ellos, murmuró Tanis. Pero, por lo que parece, no tenemos elección. Raistlin no puede caminar. Vamos, Tas. Los demás también. Caramon miró al centauro con expresión escéptica y ceñuda, y levantando a su hermano en brazos, lo situó encima del animal. Raistlin, aún débil, se acomodó sobre él. Subid, puedo soportar el peso de ambos. Vuestro hermano necesitará ayuda, pues esta noche galoparemos veloces. El guerrero se encaramó sobre la amplia espalda del caballo. Sus largas piernas casi le llegaban al suelo. Cuando el centauro comenzó a galopar por el camino, rodeó a Raistlin con el brazo. Tasslehoff, riendo de excitación, saltó sobre el otro de los cuadrúpedos con tal impulso que se escurrió por el lado opuesto cayendo sobre el barro. Sturm suspiró y, recogiendo al Kender del suelo, lo volvió a colocar sobre el lomo del animal. Antes de que Flint pudiese protestar, el caballo lo agarró y lo situó detrás de Tas. El enano intentó hablar, pero lo único que le salió fue otro terrible estornudo. Tanis montó sobre el que les había hablado. ¿Dónde nos llevas? Volvió a preguntar Tanis. Ante el señor del bosque. ¿El señor del bosque? ¿Quién es? ¿Acaso es uno de vosotros? Es el señor del bosque, respondió el animal comenzando a galopar sendero abajo. Tanis iba a hacer otra pregunta, pero el paso cada vez más rápido del animal hizo que casi se mordiese la lengua y que se deslizase hacia abajo por la espalda del centauro. Al iniciar el galope, Tanis creyó que iba a caerse y rodeó el amplio tronco del animal con sus brazos. ¿Qué? No necesitas partirme en dos. El centauro miró hacia atrás. Sus ojos relucían en la oscuridad. Parte de mi tarea es asegurarme de no perderos por el camino. Relajaos, situad vuestras manos sobre mis ancas para balancearos. Así está bien. Ahora apretad las piernas. Los centauros salieron del camino y se internaron en el bosque. En pocos segundos, los frondosos árboles devoraron a la luna. Tanis sentía el azote de las ramas al pasar. Su caballo no se desviaba ni aminoraba el paso, por lo que Tanis dedujo que conocía bien el camino, un camino que el semielfo no podía ver. Al poco rato el paso se hizo más lento y al final el centauro se detuvo. A Tanis aquella sofocante oscuridad no le permitía ver nada. Sabía que sus compañeros se hallaban cerca solamente porque podía oír la pesada respiración de Raistlin y los incesantes estornudos de Flint. Incluso la luz del bastón de Raistlin se había apagado. ¿Por qué nos detenemos? Porque hemos llegado al final de nuestro viaje. Desmontad, ordenó parcamente el centauro. ¿Dónde estamos? Tanis desmontó deslizándose por el lomo del animal y miró a su alrededor sin poder ver nada, pues los árboles evitaban que el más mínimo rayo de luz, ya fuera de las lunas o de las estrellas, iluminara el camino. Estáis en el centro del bosque oscuro, contestó el centauro. Os deseo buena suerte. Ahora todo depende de cómo os juzgue el señor del bosque. Espera un minuto, le gritó enojado Caramon. No puedes dejarnos aquí, en medio de este bosque, tan ciegos como si fuésemos criaturas recién nacidas. ¡Detenedlos!, ordenó Tanis llevándose la mano a la espada. Pero su arma no estaba, y al oír una explosiva maldición de Sturm, comprendió que el caballero también estaba desarmado. El centauro rió. Tanis escuchó un sonido de cascos y crujidos de ramas. Los centauros ya se habían ido. Vaya, de buena nos hemos librado. ¿Estamos todos?, preguntó Tanis estirando el brazo y notando el tranquilizador apretón de Sturm. Yo estoy aquí. Vio Tasslehoff. Oh, Tanis, ¿verdad que fue maravilloso? Yo... ¡Shh, Tas! ¿Y los bárbaros? Estamos aquí, le respondió secamente Riverwind. Desarmados. Todos estamos desarmados, afirmó Tanis, aunque no creo que un arma nos fuera de mucha ayuda en esta maldita oscuridad. No todos estamos desarmados, susurró Goldmoon en voz baja. Me han permitido conservar la vara. Y esa sí que es un arma formidable, hija de Keshu, dijo una voz profunda. Un arma para hacer el bien, para combatir la enfermedad y el mal. El tono de la voz era triste.
y que ahora deberá ser utilizada para combatir a las demoníacas criaturas que desean encontrarla y hacerla desaparecer de esta tierra. Capítulo 11. El Señor del Bosque. Un pacífico interludio. ¿Quién eres?, gritó Tanis. ¡Sal y muéstrate!». No te haremos daño, dijo Caramon en tono persuasivo. Por supuesto que no me haréis daño. No tenéis armas. Os las devolveré cuando lo considere oportuno. Nadie entra armado en el bosque oscuro, ni siquiera un caballero de Solamnia. No temas, noble caballero. Sé que tu espada es antigua y valiosa. La guardaré cuidadosamente. Perdonad esta aparente falta de confianza, pero incluso el gran Huma tuvo que dejar ante mis pies la lanza llamada Dragonlance. «¡Huma!», exclamó Sturm. ¿Quién sois? Soy el señor del bosque. La oscuridad desapareció y, cuando miraron ante ellos, les invadió un sentimiento de respeto, relajante como una brisa primaveral. Solinari relucía esplendorosamente tras el pico de un peñasco. Sobre él se alzaba un unicornio de mirada serena e inteligente. Los ojos le centelleaban con infinita sabiduría. La belleza del unicornio era conmovedora. Goldmund sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y, ante la radiante magnificencia del animal, se vio obligada a cerrarlos. La piel del unicornio era plateada como la luna, el cuerno una perla reluciente, sus crines como espuma de mar. La cabeza parecía esculpida en brillante mármol. Aunque ninguna mano humana o enano hubiese sido capaz de captar la gracia y elegancia que emanaban los finos pliegues del poderoso cuello o del musculoso pecho. Sus patas eran firmes, aunque delicadas, y las pezuñas, pequeñas y hendidas, como las de una cabra. Tiempo después, cuando Goldmund caminara por caminos tenebrosos y su corazón palideciera de tristeza y desesperación, solo tendría que cerrar los ojos y recordar al unicornio para sentirse reconfortada. El unicornio movió la cabeza arriba y abajo, saludándolos con solemnidad, y los compañeros, sintiéndose torpes y desgarbados, le devolvieron el saludo. El animal descendió del peñasco galopando hacia ellos. Tanis, que sentía como si acabaran de liberarlo de un hechizo, miró a su alrededor. La intensa luz plateada proyectaba idílicos reflejos. Se hallaban rodeados de árboles tan altos que parecían gigantescos y bondadosos guardianes. El semielfo era consciente de que aquel lugar emanaba una profunda sensación de paz y serenidad, pero también una extraña tristeza. A pesar de haber anochecido ya, el clima era benigno y las fragancias del bosque inundaban el ambiente. Descansad, dijo el señor del bosque cuando llegó ante ellos. Estáis hambrientos y cansados. Os traerán comida y agua para que os refresquéis. Esta noche podéis olvidar vuestros temores y vuestra desconfianza. Si hay algún lugar en la tierra donde exista seguridad, aquí es. Caramon, con los ojos centelleantes tras oír la palabra comida, ayudó a su hermano a sentarse en el suelo. Raistlin se recostó sobre la tierra, apoyando la cabeza sobre el tronco de un árbol. A la luz de la luna, su rostro adquiría una palidez mortecina, pero su respiración era tranquila y no parecía enfermo, sino terriblemente cansado. Su hermano se sentó junto a él, suspirando y mirando a su alrededor en busca de comida. Lo más probable es que nos traigan fresas, le dijo apesumbrado a Tanis. Me muero por un poco de carne, una pierna de venado asada, un jugoso pedazo de conejo. ¡Shh! Sturm lo reprendió en voz baja, mirando al señor del bosque. Antes te asarán a ti. Varios centauros salieron del bosque llevando una tela blanca y limpia que extendieron sobre la hierba. Otros colocaron sobre la tela unos globos de cristal transparente que iluminaron el bosque. Hasselhoff observó las luces con curiosidad. Son luciérnagas.
Los globos contenían cientos de pequeñas luciérnagas que trepaban arriba y abajo del cristal, evidentemente satisfechas de poder explorar el terreno. Luego los centauros trajeron otras telas, asimismo blancas y limpias, para que se lavaran la cara y las manos. El agua les refrescó el cuerpo y la mente, borrando las huellas de la batalla. Otro grupo de centauros trajo unas sillas que Caramon observó con escepticismo. Estaban construidas de una sola pieza de madera y tenían una forma curvada. Parecían cómodas, pero tenían una sola pata. Por favor, sentaos, dijo graciosamente el señor del bosque. En esto no me puedo sentar. Protestó el guerrero. Me caería al suelo. Además, el mantel está sobre la hierba. Me sentaré junto a él. Cerca de la comida, murmuró Flint bajo la barba. Los demás miraron con inquietud las sillas, los extraños globos de luz y los centauros. No obstante, Goldmoon sabía cómo debían comportarse unos invitados. A pesar de que los extranjeros consideraban a su gente unos bárbaros, en su tribu se seguían unas estrictas normas de educación que se cumplían severamente. Goldmoon sabía que hacer esperar al anfitrión era un insulto hacia él y hacia su generosidad. Se sentó con gracia principesca, y la silla, de una pata, se movió ligeramente, ajustándose a su altura y adaptándose a su cuerpo. Siéntate a mi derecha, guerrero, dijo con formalidad, consciente de que había muchas miradas puestas en ellos. El rostro de Riverwind no mostró emoción alguna, a pesar de que resultaba bastante cómico ver cómo trataba de doblar su inmenso cuerpo para sentarse en una silla de apariencia tan frágil. Una vez sentado, se recostó cómodamente, esbozando una sonrisa de incrédula aprobación. Os agradezco a todos que hayáis esperado a que me sentara, dijo Goldmoon rápidamente, intentando disimular las dudas del resto. Ahora os podéis sentar. Oh, no te preocupes, comenzó a decir Caramon cruzando los brazos sobre el pecho. No estaba esperando. No pienso sentarme sobre esas extrañas sillas. El codo de Sturm le golpeó agudamente en las costillas. Gracias, señora. Sturm saludó y se sentó con caballerosa dignidad. Bien, si él puede hacerlo, también yo, murmuró Caramon apresurándose, pues los centauros ya se aproximaban con la comida. Primero ayudó a su hermano y luego se sentó con cautela, asegurándose de que la silla soportara su peso. 4 centauros se situaron en las esquinas del inmenso mantel extendido sobre el suelo. Alzaron la tela hasta la altura de la mesa y la soltaron. El mantel se sostuvo, flotando en el aire. La delicada superficie bordada se había vuelto tan dura y rígida como cualquiera de las sólidas mesas del último hogar. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo han hecho?, gritó Tasslehoff mirando debajo del mantel. ¡Pero no hay nada debajo!, informó con los ojos abiertos de par en par. Todos rieron ruidosamente, incluso el señor del bosque sonrió. Se acercaron otros centauros con unos platos de madera barnizada, espléndidamente labrados. A cada invitado le fue entregado un cuchillo tallado en asta de venado. Acercaron unas bandejas llenas de humeante carne asada y el aire se inundó de un apetitoso aroma. Bajo la suave luz de las lámparas vieron que también traían rebanadas de pan e inmensos cuencos llenos de fruta. Caramon, sintiéndose seguro sobre la silla, se frotó las manos y sonriendo agarró el cuchillo. ¡Ah!, suspiró agradecido cuando uno de los centauros le acercó una bandeja llena de carne. El guerrero clavó en ella su cuchillo, olfateando, cautivado por el aroma y el jugo que brotaba de la carne. De pronto, se dio cuenta de que todos se hallaban observándolo y miró a su alrededor. ¿Qué sucede? Sus ojos se posaron en el señor del bosque y se sonrojó, apresurándose a sacar el cubierto de la fuente. Te pido perdón. Este venado debe ser algún conocido. Quiero decir, alguien de los tuyos. El señor del bosque sonrió amablemente. Puedes estar tranquilo, guerrero. El venado cumple su propósito en la vida, proveyendo al cazador de alimento, ya sea al lobo o al hombre. No lamentes la pérdida de aquellos que mueren alcanzando su destino. A Tanis le pareció que mientras hablaba,
Los ojos oscuros del señor del bosque miraban a Sturm impregnados de una tristeza tan profunda que sintió un súbito temor. Pero cuando volvió a mirarlo, vio que el imponente animal sonreía una vez más. «Será mi imaginación», pensó. «Señor, ¿cómo saber si la vida de cualquier criatura ha alcanzado su propósito? He visto cómo muchos viejos morían con amargura y desesperación. Y, en cambio, he visto morir a jóvenes y a niños antes de tiempo, dejando tras ellos tal legado de amor y alegría que la tristeza de su marcha se veía mitigada al saber que sus breves vidas habían aportado mucho a los demás». Tú mismo has contestado a tu pregunta, Tanis, semielfo. Mucho mejor de lo que lo hubiera hecho yo. Digamos que nuestras vidas se miden no por lo que recibimos, sino por lo que damos. El semielfo se dispuso a contestar, pero el señor del bosque lo interrumpió. Por el momento, dejad vuestros temores a un lado y disfrutad mientras podáis de la paz de mi bosque. Su tiempo se está acabando. Tanis miró fijamente al señor del bosque, pero el gran animal ya no le miraba a él, sino que observaba el bosque con los ojos inundados de tristeza. El semielfo se sentó, preguntándose qué habría querido decir, perdido en oscuros pensamientos, hasta que notó que alguien le tocaba suavemente la mano. «Deberías comer», le dijo Goldmoon. «Tus preocupaciones no desaparecerán con la comida, pero hay que mantener las fuerzas». Tanis le sonrió y comenzó a comer con voraz apetito. Siguiendo el consejo del señor del bosque, olvidó sus inquietudes durante un rato. Goldmoon tenía razón. Lo más seguro era que no se evaporasen. El resto de los compañeros hizo lo mismo, aceptando lo extraño de la situación con el aplomo de curtidos viajeros. A pesar de que solo había agua para beber, lo cual contrarió bastante a Flint, el líquido, fresco y transparente, limpió de miedos y dudas sus corazones, tal como había lavado la sangre y el barro de sus manos. Rieron, charlaron y comieron, disfrutando de la mutua compañía. El señor del bosque no dijo una sola palabra más, pero los observaba en silencio, uno a uno. El pálido rostro de Sturm había recuperado su color. El caballero comía con gracia y dignidad. Sentado al lado de Tasselhoff, contestaba la infinidad de preguntas que el Kender le hacía sobre su tierra natal. Además, sin llamar demasiado la atención, sacó de una de las bolsas de Tash un cuchillo que, inexplicablemente, había ido a parar ahí. El caballero se había sentado lo más lejos posible de Caramon y hacía lo posible para no tenerle en cuenta. Obviamente, el inmenso guerrero estaba disfrutando de su comida, engullendo 3 veces más que cualquiera de los demás. 3 veces más rápido y 3 veces más ruidosamente. Entre bocado y bocado, le contaba a Flint una pelea con un troll, utilizando el hueso que estaba masticando para describir sus quites y estocadas. El enano comía con ganas y le decía a Caramon: ¡Eres el mentiroso más grande de todo Kryn! Raistlin, sentado al lado de su hermano, comía muy poco, tomando pequeños bocados en la carne más tierna. Unas pocas uvas y un poco de pan que primero mojaba en agua. No decía nada, pero escuchaba a los demás con interés. Goldmoon comía delicadamente, con naturalidad. Estaba acostumbrada a comer en público y le resultaba fácil mantener una conversación. Charlaba con Tanis, animándolo a que le describiera la tierra de los elfos y otros lugares que éste había conocido. Riverwind estaba sentado al otro lado de Goldmoon. Aunque no era un comilón empedernido, como Caramon, se sentía extremadamente incómodo y cohibido. El bárbaro estaba evidentemente más acostumbrado a comer en los campamentos entre sus compañeros de tribu que en salones reales. Manejaba el cuchillo con torpeza y era consciente de que, al lado de Goldmoon, su imagen parecía ruda y tosca. No dijo una sola palabra y parecía deseoso de pasar inadvertido. Acabaron la cena con unos pedazos de tarta de frutas. Pusieron a un lado los platos y se acomodaron en las extrañas sillas de madera. Para delicia de los centauros, Tash comenzó a cantar la canción de viaje de los Kenders.
Entonces, de repente, Raistlin habló. Su voz baja y sibilante se deslizó entre las risas y la conversación. Señor del bosque, hoy hemos luchado contra unas repugnantes criaturas que nunca habíamos visto en Green. ¿Qué sabe de ellas? El tono relajado y festivo se evaporó en un instante, y todos intercambiaron siniestras miradas. Esas criaturas caminan como hombres, Añadió Caramon. pero parecen reptiles. Tienen garras en los pies y en las manos, y alas y... La voz le falló. se convierten en piedra cuando mueren. El señor del bosque se puso en pie, mirándolos con tristeza. Por lo que parecía, había estado esperando la pregunta. Sé algo de esas criaturas. Algunas de ellas entraron en el bosque oscuro hace varias lunas con un grupo de goblins de Haven. Vestían capas y capuchas, sin duda para disimular su terrible apariencia. Los centauros los siguieron silenciosamente para evitar que causaran ningún daño. Esas criaturas se autodenominan draconianos y dicen pertenecer a la Orden de Draco. Raistlin arrugó la frente. Draco, ¿pero quiénes son? ¿A qué raza o especie pertenecen? No lo sé. Solo puedo deciros que no pertenecen al reino animal, ni tampoco a ninguna de las razas de Grimm. A todos les llevó unos segundos asimilar la respuesta. Caramon parpadeó. Yo no... Hermano mío, quiere decir que no son de este mundo. Entonces, ¿de dónde vienen? Esa es la cuestión. ¿De dónde vienen y por qué? Yo no puedo contestar a esa pregunta, pero puedo deciros que antes de que los esbirros espectrales acabaran con esos draconianos, les oyeron hablar sobre una agrupación de ejércitos en el norte. Yo los vi. Dani se puso en pie. Campamentos. La voz se le ahogó en la garganta cuando se dio cuenta de lo que el señor del bosque había estado a punto de decir. Ejércitos. ¿Eran de draconianos? Debe haber miles de ellos. Todos se habían puesto en pie y hablaban al unísono. ¡Imposible! No puede Si esto ser. es cierto, estamos acabados. Esto es peligroso. ¿Quién está detrás de esto? ¿Los buscadores? Por todos los dioses. Vociferó Caramon. Creo que voy a ir a Haven y aplastarlos. Ve a Solamnia y no a Haven. Le recomendó Sturm en voz alta. Deberíamos viajar hacia Qualinost, expuso Tanist. Los elfos... Los elfos tienen sus propios problemas. Interrumpió el señor del bosque. Su voz serena tenía un influjo tranquilizador. Así como los buscadores de Haven. Ningún lugar es seguro, pero os diré dónde debéis ir para encontrar respuestas a vuestras preguntas. ¿Qué quieres decir con esto de que nos dirás a dónde debemos ir? Raistlin dio un paso hacia adelante y, al caminar, su túnica roja ondeó a su alrededor. ¿Qué sabes de nosotros? El mago hizo una pausa, tuvo un súbito presentimiento y sus ojos empequeñecieron. ¿Es que sabías que íbamos a venir? Sí, os esperaba. Contestó el señor del bosque, respondiendo al presentimiento de Raistlin. Ya habéis comprobado que el bien y el mal conviven en el bosque oscuro, y que yo puedo ayudar a los que persiguen un fin justo y digno. Los compañeros se miraron entre sí estupefactos, llenos de admiración, respeto y, en cierto modo, temor ante Raistlin por su conocimiento del secreto de aquel lugar. He sido advertido que esta noche vendría al bosque oscuro el portador de la vara de cristal azul. Los esbirros espectrales debían permitirle la entrada junto a sus compañeros, a pesar de que desde el cataclismo a ningún humano, elfo, enano o kender, le había sido permitida la entrada en el bosque oscuro. Yo debía darle al portador de la vara este mensaje. Debes volar a través de las montañas de la muralla del este, directamente hacia Chak-Charot, y llegar en 2 jornadas. Si te haces merecedor de ello, allí recibirás el don más grande que haya sido concedido jamás. Las montañas de la muralla del este. El enano lo miró con la boca abierta.
Necesitaríamos poseer unas grandíficas alas para llegar a Chazzaroth en el plazo de 2 jornadas. Todos se miraron unos a otros, inquietos. Finalmente, Tanis rompió el silencio. Me temo que el enano tiene razón, señor del bosque. El viaje a Chazzaroth sería largo y arriesgado, y deberíamos atravesar tierras que, sabemos, están plagadas de goblins y de esos draconianos. Y además tendríamos que atravesar las llanuras. Riverwind habló, por vez primera, desde que conocieran al señor del bosque. Eso sería nuestra perdición, dijo señalando a Goldmoon. Los Keshu son feroces guerreros y conocen su tierra. Nunca conseguiríamos atravesarla. Entonces miró a Tanis. Además, mi gente no siente ninguna estima por los elfos. De todas formas, ¿por qué ir a Chazzaroth? Gruñó Caramon. El don más maravilloso. ¿Qué será? ¿Una espada poderosa? ¿Un cofre lleno de monedas de oro? Esto siempre viene bien, pero en el norte se está fraguando una batalla y odiaría perdérmela. El señor del bosque asintió con serenidad. Entiendo vuestro dilema. Solo puedo ofreceros la ayuda que mi poder me permite. Yo me ocuparé de que lleguéis a Chazzaroth en 2 jornadas, pero... ¿queréis ir? Tanis se volvió hacia los demás. El rostro de Sturm reflejaba indecisión. Sus miradas se cruzaron y el caballero suspiró. El ciervo nos trajo hasta aquí, tal vez para que recibiéramos este consejo. Pero mi corazón está en el norte, en mi tierra. Si los ejércitos de draconianos se están preparando para atacar, mi lugar está con los caballeros, que seguramente se reunirán para luchar contra este infierno. De todas formas, no quiero dejaros, Tanis. Ni a vos, señora. Se inclinó ante Goldmoon y luego se dejó caer, cubriéndose su dolorida cabeza con las manos. Caramon se encogió de hombros. Iré a cualquier parte y lucharé contra cualquier cosa, ya lo sabes, Tanis. ¿Tú qué opinas, hermano? Pero Raistlin, mirando fijamente hacia la oscuridad, no contestó. Goldmoon y Riverwind hablaron entre ellos en voz baja. Ambos asintieron y Goldmoon le dijo a Tanis. Nosotros iremos a Chazzaroth. Apreciamos todo lo que habéis hecho por nosotros. Pero ya no necesitamos vuestra ayuda, declaró con orgullo Riverwind. Ya no os pediremos nada más. Acabaremos solos, tal como comenzamos. Y solos moriréis, susurró Raistlin. Tanis se estremeció. Raistlin, ¿puedo hablar a solas contigo? El mago se dio la vuelta sumisamente y caminó con el semielfo hasta un pequeño soto de nudosos y raquíticos arbustos. La oscuridad los envolvió. Como en los viejos tiempos, dijo Caramon inquieto, siguiendo a su hermano con la mirada. Y recuerda los problemas en los que nos metimos entonces, dijo Flynn dejándose caer al suelo ruidosamente. ¿De qué estarán hablando? Dijo Tasslehoff. Tiempo atrás, el Kender había intentado fisgonear esas conversaciones privadas que mantenían el mago y el semielfo. Pero Tanis siempre lo descubría y lo ahuyentaba. ¿Y por qué no lo discuten con nosotros? Porque probablemente le arrancaríamos los ojos a Raistlin, respondió Sturm en voz baja. No me importa lo que pienses, Caramon, pero hay en tu hermano un lado oscuro. Tanis también lo ha recibido, y me alegro. A pesar de ello, él puede tratar con él, y yo no podría. Caramon no dijo nada. Sturm lo miró atónito, pues en otros tiempos, el guerrero hubiera saltado en defensa de su hermano, y, en cambio, ahora permanecía sentado, callado y con cara de preocupación. O sea que realmente Raistlin tenía un lado oscuro y Caramon sabía de qué se trataba. Sturm se estremeció, preguntándose qué suceso acaecido en esos 5 años era el que había ensombrecido el carácter alegre del guerrero. Raistlin caminaba junto a Tanis con expresión pensativa, los brazos cruzados bajo la túnica y la cabeza inclinada. A través de los rojizos ropajes del mago, Tanis podía percibir el calor que irradiaba su cuerpo, como si estuviese consumiéndose por un fuego interno. El semielfo, como de costumbre, se sentía incómodo en presencia del joven mago. Pero en esos momentos no había nadie más a quien pudiera pedirle consejo. ¿Qué sabes de Chazzaroth? Había un templo,
Un templo consagrado a los antiguos dioses. Sus ojos relucían bajo la misteriosa luz del Unitari. La ciudad quedó destruida por el cataclismo y sus gentes huyeron, convencidas de que los dioses los habían abandonado. Se perdió en el recuerdo. No sabía que aún existiera. ¿Qué has visto, Raistlin? Mirabas a lo lejos. ¿Qué has visto? Soy un mago, Tanis, no un visionario. Esa no es una respuesta. Ha pasado mucho tiempo, pero no tanto. Sé que no tienes el don de la adivinación. Estabas pensando, no adivinando, y has encontrado respuestas. Quiero conocerlas. Eres mucho más inteligente que todos nosotros juntos, a pesar de ser... Sí, a pesar de ser retorcido y deformado, soy mucho más inteligente que tú, más inteligente que todos vosotros. El tono de Raistlin fue subiendo en arrogancia. Y algún día os lo demostraré. Algún día tú, con toda tu fuerza, tu encanto y tu buena apariencia, tú y todos vosotros me llamaréis maestro. Apretó los puños bajo la túnica y sus ojos relampaguearon rojizos a la luz de la luna escarlata. Tanis, que estaba acostumbrado a estas diatribas, esperó pacientemente. El mago se fue relajando y sus puños se aflojaron. Pero, por esta vez, te daré un consejo. ¿Me preguntas qué es lo que he visto? Vi a esos ejércitos, Tanis. Ejércitos de draconianos que asolaban Soleis, Haven y todas las tierras de vuestros padres. Esta es la razón por la que debemos ir a Shaxaroth. Lo que allí encontraremos supondrá la destrucción de esos ejércitos. ¿Por qué hay ejércitos? ¿Por qué querría alguien controlar Soleis, Haven y las llanuras del este? Se trata de los buscadores. ¿Los buscadores? Abre tus ojos, semielfo. Alguien o algo poderoso ha creado a esas criaturas, a esos draconianos. Y no fueron los idiotas de los buscadores. Además, nadie se toma todo este trabajo para conquistar 2 ciudades granjeras o para encontrar una vara de cristal azul. Esta es la guerra de la conquista, Tanis. Alguien quiere conquistar el continente de Ansalón. Dentro de 2 jornadas, la vida de Kryn, tal como nosotros la hemos conocido, se habrá acabado. Este es el presagio de las estrellas caídas. La reina de la oscuridad ha regresado. Nos enfrentamos contra un adversario que quiere hacernos sus esclavos, o tal vez destruirnos por completo. ¿Cuál es tu consejo? Sentía que se aproximaba un cambio y, como todos los elfos, temía y detestaba los cambios. Raistlin esbozó una sonrisa amarga y gélida que resaltaba su momentánea superioridad. Opino que partamos inmediatamente hacia Shaxaroth, si es posible esta misma noche, sea cual fuere el plan del Señor del Bosque. Si no conseguimos ese don, los ejércitos de draconianos nos destruirán. ¿De qué debe tratarse? ¿Una espada o monedas, como dijo Caramon? Mi hermano es torpe. Tú no crees eso, ni yo tampoco. ¿Entonces qué? Los ojos de Raistlin empequeñecieron. Te he dado mi consejo. Ahora haz lo que te parezca oportuno. Yo tengo mis propios motivos para ir. Dejémoslo así, semielfo. De todas formas será peligroso. Shaxaroth fue abandonada hace 300 años. Aunque no creo que permaneciera realmente abandonada durante tanto tiempo. Es verdad, musitó Tanis. El mago tosió una vez, débilmente. Raistlin, ¿crees que hemos sido elegidos? El mago no dudó la respuesta. Sí. Así me lo hicieron saber, en las torres de la hechicería. Me lo comunicó Parsalian, el gran maestro de los magos. ¿Pero por qué? No tenemos condición de héroes. Bueno, tal vez Sturm... Ah, pero ¿quién nos eligió? ¿Y para qué? Piensa en ello, Tanis. El mago le hizo una burlona reverencia. Se volvió y caminó por la maleza en dirección al resto del grupo.